perfecto. Lo que conviene aclarar sobre este coche es que ya pertenece 100% a la época Volkswagen. Es decir, SEAT primero fabricaba los coches de Fiat, donde Fiat aportaba la tecnología y SEAT producía para el mercado español, mientras que Fiat se quedaba con el mercado internacional. ¿Qué pasó en los años 80? Que Fiat rompió relaciones con SEAT y SEAT tuvo una corta andadura en solitario hasta que finalmente fue comprada por Volkswagen. El Toledo es el primer SEAT del segmento C que es 100% diseñado y producido por Volkswagen. Y la verdad es que si observamos el interior, si observamos el diseño, la silueta, incluso la trasera, pues a mí me parece totalmente un Volkswagen Passat. Simplemente con algunos detalles, algunos cambios, pero a fin de cuentas un Passat. En mi opinión, seguramente lo que hacía Volkswagen era darle a SEAT los diseños desechados o simplemente los bocetos sin pulir de sus modelos. Era como una gama inferior de los Volkswagen. Cuando ves el coche y te subes en él y lo pruebas, la verdad es que la sensación es totalmente de que es el coche de un padre de familia, para llevar a los niños al cole, para ir a trabajar, para viajar, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el GT algo que sorprende es la mecánica, es decir, tú te subes a él, empiezas a andar y te das cuenta de que tira. Realmente es como una berlina con ciertas pretensiones deportivas, entre comillas lo de deportivas. El motor tira muy bien, es el mismo que el del Volkswagen Golf GTI de 8 válvulas y los 115 caballos la verdad es que están bien aprovechados, tira muy bien desde bajas. Todos los que lo hemos cogido, porque hace poco lo hemos llevado al Jarama, nos hemos quedado muy gratamente sorprendidos. Claro que sí, joder. De puta madre. Joder, ¿cómo anda? Yo no sé qué pensaba que Anda andaba. bien, joder. Mira, ahí está el 127. Como bien. Me ha dejado muy bien sorprendido. En el Jarama pudimos comprobar una cosa, y es que este modelo es ampliamente apto para el maltrato. A ver si nos entendemos. El coche estuvo abandonado una temporada a la intemperie. Después pasó unos cuantos añitos en un garaje, hasta que lo cogí yo. Y nada más cogerlo con una pequeña revisión, pues se chupó un Coruña-Segovia, Segovia-Madrid, después corrimos en el Jarama con él 6 pilotos, dimos bastantes vueltas al circuito, y después volvió a Coruña, es decir, no se resintió en ningún momento. O sea, duro es indestructible, es decir, después de pasar esa prueba, para mí es un coche realmente fiable y resistente. Y otra cosa que me dijo Isma, y que yo no sabía, es que el año pasado, en la jornada de las 24 horas de Ascari, el ganador de resistencia fue un Toledo como este, pero 16 válvulas. Dieron nada más y nada menos que 440 vueltas al circuito y acabaron la prueba. O sea, creo que queda demostrado que es un coche más que duro y más que fiable. Lo que no me gusta es la caja de cambios. Tal vez sea por el paso del tiempo, pero la caja de cambios no me gusta el tacto. Es como si le costara a veces meter marcha o va un poco dura, pero bueno, lo que sí que no me gusta de nada es la posición. Se hace un poco incómoda. Lleva ABS, lleva frenos de disco a las 4 ruedas, las suspensiones son blandas, tal vez sea lo que más le mate al coche, pero bueno, si lo que pretendes es una berlina que sea cómoda, pues la verdad es que seguramente sea lo más adecuado. Si lo que pretendemos es mejorar un poquito esta berlina para, no sé, para usarla en circuito, para disfrutar un poquito más de la conducción rápida, yo pienso que con unas suspensiones un pelín más duras y rebajadas en altura, pero muy poquito, porque la verdad es que el coche, aunque no lo parezca, no está muy alto. Simplemente habría que bajarlo, pues no sé, 2-3 centímetros, no hace falta tirarlo al suelo. Yo pienso que mejoraría mucho el paso de curva.
pero como digo, simplemente para conducción deportiva. Realmente para uso diario no es algo necesario. Sobre el interior decir que es bastante cómodo. Para la época está bastante bien equipado. Contamos, por ejemplo, pues, con cierre centralizado, con elevadores eléctricos en los 4 cristales, con espejos eléctricos, con dirección asistida, con aire acondicionado. La verdad es que te hace la vida cómoda cuando haces un viaje largo. Está bastante bien. Y luego tiene un equipamiento muy curioso. Tiene un ordenador de bordo que se maneja con este mando y que nos permite decir pues, el consumo medio, la distancia recorrida, en la temperatura del aceite, que es algo muy curioso. Hay detalles del acabado que la verdad es que me llamaron mucho la atención cuando empecé a inspeccionar el coche por primera vez. Las cerraduras de las puertas sobresalen, el canto de las puertas, me llamó muchísimo la atención, y el portón cierra con 2 ganchos, es decir, la mayoría de los coches cierran con un cierre en el centro, pero este no, lleva a cada lado 2 ganchos, y eso es un problema, pues si te falla uno, queda trincado el portón y no puedes abrirlo. Sobre el paso de los años, a día de hoy este coche tiene 27 años, tiene marcas en la carrocería, los plásticos se han desgastado un poquito y hay cosas que se notan muchísimo. La verdad es que la primera vez que encendía el aire me sorprendió porque empezó a echar cachos de espuma, es decir, se degradó la espuma que hay debajo del salpicadero y empezó a salir por los tubos. El tapizado del techo, pues tuve que cambiarlo porque estaba completamente descolgado, se había despegado y me caía en la cabeza, y al intentar quitarlo, la base es de Porespar. Se degradó completamente, se rompió en 1000 trozos y tuve que comprar otro. O sea, no había manera de arreglarlo. El tapizado de los asientos está bastante bien conservado, me ha sorprendido mucho. Lo único, el asiento del conductor en una de las orejeras, pues está desgastado, me parece normal. Tiene algunos grillos, seguramente habéis oído todo el rato, eso es los plásticos que están un pelín desajustados, causan vibraciones, causan grillos, pero bueno, la verdad es que normal para la edad del coche que tiene. Y seguro que habéis oído un ruido todo el rato, como un clap, 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 clap. ¿Ese ruido? Pues eso es el escape, que está roto y está partido. Quitando eso, pues la verdad es que son cosas muy fáciles de arreglar, con muy poco dinero, y que nos deja un coche pues prácticamente perfecto. El Seat Toledo GT era un coche que era caro cuando salió al mercado. Hablamos de una berlina grande, cómoda, cargada de extras, con un motor relativamente potente para su época, pero a día de hoy se encuentra en valores mínimos de mercado. Podemos encontrar unidades por 200, 300 euros, como esta, con cositas pendientes para hacer, pero bueno, que no es caro precisamente, con lo cual yo, el que esté buscando uno por nostalgia, por capricho, por el motivo que sea, yo no lo dudaría. Sí, seguramente es posible que la versión 16 válvulas en el futuro se revalorice, porque era una versión de 150 caballos potente, pero yo pienso que los demás siempre van a tener un valor muy pequeño, como mucho tendrán una pequeña revalorización. Y para que os hagáis una idea, pues este me ha salido gratis, ha sido el regalo de un buen amigo mío al que le mando un saludo desde aquí. Y eso, el que haya sido un regalo, a mí me tira mucho, pero yo no sé si realmente me lo quedaré, porque no es precisamente el coche de mi vida. Es cómodo, es fiable, es potente, pero no es el coche que siempre he deseado. Y ahora precisamente estoy ahí con un conflicto porque no sé lo que voy a hacer, si me lo voy a quedar, si no me lo voy a quedar. En caso de que no me lo quedase, se iría para la casa de otro buen amigo mío, que además también es amigo del que me lo ha regalado, con lo cual quedaría al final en casa. Bueno, y nada más, espero que os haya gustado este pequeño reportaje sobre este cacharrete. Nos vemos. Chao.